En el video de hoy seguiremos recorriendo playas de Arraial do Cabo, Praia dos Anjos, Praia Grande. Cómo llegar, dónde almorzar, iremos al clásico mirador para ver ballenas, disfrutaremos de uno de los mejores atardeceres de Arraial do Cabo y mucho más. Yo soy Eduardo Yo soy Damián, y hoy, Mateando por Brasil, les va a presentar el segundo video de Arraial do Cabo. para seguir disfrutando y aprovechando de estas espectaculares playas. Estamos en la playa Dos Anjos, que es una playa que no es muy recomendable para baño, a pesar de que también tiene agua turquesa, pero es la playa de donde salen los barcos para los paseos de barco. Entonces por el hecho de que están los barcos, el combustible, no es una playa muy recomendable para baño. Bueno, vamos a aprovechar esta tranquilidad para agradecer a todos nuestros seguidores, a todas aquellas personas que estuvieron hablando en el canal, mandando mensajes de diversos países. La verdad que estamos muy contentos, muy sorprendidos. Como ya hablamos con ustedes, somos veterinarios, no teníamos mucho contacto con hacer videos, hablar con la gente y demás. Y la verdad que tuvimos un apoyo enorme. La verdad estamos recontra contentos, sorprendidos y agradecidos con ustedes. Agradecer a Damián, me va a ayudar con los países porque fueron muchos. Uruguay, obviamente, Argentina, Chile, Paraguay, Brasil, agradecer muchísimo a la gente de Brasil, primero porque estamos en su país y estamos mostrando ciudades que pertenecen a su país y hemos tenido mucho apoyo a pesar de que el canal es en español. Hemos tenido mucho comentario y mucho apoyo de nuestros hermanos brasileños, así que obrigado Brasil. y realmente que nos recibieron siempre con la mejor desde que arrancamos a venir hace 2 años. Son personas muy Receptiva. muy receptivas, nos han dado tremendo apoyo, Muy buenos anfitriones. muy buenos anfitriones, entonces estamos súper agradecidos con ellos. También hemos recibido mensajes de Estados Unidos, de Miami, De Panamá, de España, de México, de Paraguay, creo que ya dijimos, de Chile, Paraguay, Colombia. muchos mensajes de Chile. Así que bueno, estamos copados. No nos queremos olvidar de nadie, pero muchas gracias por el apoyo de nuevo. Y también pueden decirnos lo que ustedes quieran que nosotros hagamos, que sugerencias, que hablemos de algún tema en especial. Estamos abiertos, obviamente, porque el canal es para ustedes. De todo tipo de sugerencias son bienvenidas. O comentar lo que tengan ganas, hacer preguntas, que dentro de lo que podamos responder, Para ayudarlos para y ayudar, eso. estamos acá. Esa es la idea un poco del canal también, mostrar lo que nosotros conocemos, lo que vamos conociendo a medida que vamos recorriendo y en todo lo que podamos ayudar. Y lo que hacemos y lo que realmente somos nosotros, ¿no? Que esta es la vida que estamos llevando, que queremos llevar y la queremos compartir con ustedes.
sector derecho de la playa Dos Anjos hay servicio de guardavidas, varias barracas y posadas con servicios de playa, donde además puedes alquilar sillas, sombrillas, hay opciones de comidas y de bebidas. Como salimos de Playa Dos Anjos y estamos yendo a la Playa Grande, que es otra de las playas de Arrayal do Cabo. Vamos a ver si podemos aprovechar para filmar para ustedes un atardecer de Playa Grande, que los lugareños dicen que es el mejor atardecer de la región. Y ahora, cuando encontremos un lugar para comer, también les vamos a compartir cómo va a ser nuestro almuerzo el día de hoy. En la llegada a Playa Grande nos encontramos con diversos locales para poder comprar recuerdos, ropa de playa, pareos, además de muchas opciones de restaurantes. En el centro de Playa Grande está el clásico deck, donde mucha gente se junta sobre todo a ver el atardecer. Hay una estatua de Flavia Alessandra, que es una actriz de la TV Globo, que es nacida aquí en la ciudad de Arrayal do Cabo. Ahora vamos a recorrer y ver opciones de restaurantes para ver dónde vamos a almorzar. Bueno, salimos de almorzar. Ahora estamos yendo a un mirador que tiene Playa Grande en el extremo izquierdo de la playa, porque estamos en época de ballenas y la idea es ver a ver si podemos conseguir ver alguna ballena. Almorzamos en Sol de Verano, es un restaurante que está en la costa con una vista espectacular, se ve todo Playa Grande. De hecho pudimos ver ballenas a lo lejos, ahora vamos a salir atrás de ellas. Y bueno, la experiencia del almuerzo para mí no fue buena. En realidad nos pedimos una parmigiana, que es una napolitana, que venía acompañada de papas fritas, arroz, feijão y un poco de ensalada. Las papas fritas, el arroz y la feijão estaba bien, pero la milanesa tenía un poco de grasa, la carne estaba blanda, estaba buena, tenía un poco de grasa, sobre todo en la vuelta. Playa Grande se extiende hasta Saquarema, una distancia de 40 kilómetros. Saquarema es otra ciudad de la región de los lagos. Y por ser una playa grande y abierta es un poco más ventosa, el agua es un poco más fría, pero tiene aguas muy cristalinas.
acá en Arraial, en Playa Grande, todos los años, desde fines de junio, julio y agosto, es la temporada de pasaje de ballenas. Entonces es un clásico venir a ver ballenas a Playa Grande. Hay que tener un poco de cuidado porque, ven ahí, el camino no está muy preservado y hay varios agujeros en la pasarela que lleva hasta el mirador. Como ya se han visto muchas ballenas desde la costa, hay mucha gente yendo y viniendo para intentar ver las ballenas desde arriba. Playa Grande, Arraial del Cabo. Como ya le comentamos, se dice que los atardeceres en esta playa son de los mejores de la región. Por eso vamos a mostrarles cómo son los atardeceres acá, en Playa Grande, con un regalo extra. Siguen apareciendo ballenas.
despedimos por hoy. Recuerden que pueden suscribirse de forma gratuita para que YouTube les avise cuando tengamos un video nuevo en el canal. Todos los viernes publicamos video nuevo y ahora también comenzaremos a publicar videos durante la semana con imágenes de dron de las diferentes ciudades que vamos recorriendo. Gracias por haber llegado hasta el final del video y nos vemos en el próximo Mateando por Brasil.